soy Pau Javier Pérez Seixa, vicepresidente de la FEDNU, y bienvenidas a esta entrevista con Steffi. Esta entrevista es una de las actividades que hemos preparado en el marco de esta semana divulgativa con temática de nutrición. Y bueno, antes que nada, agradecer como siempre el trabajo que hay detrás, no, en este caso las caras que seremos visibles. Esto incluye pensar en las ideas, el tema de la entrevista, preguntas y otras actividades que iremos viendo esta semana. Por tanto, muchas gracias a Cristina Bertoles, la presidenta de FEDNU, y a toda la gente del CEM, el Consejo de Estudiantes de Medicina, como Mario y Ana, que de alguna manera se han ofrecido a dejarnos este espacio suyo para que las Nutris, pues, siendo estudiantes o profesionales, podamos contar todo lo que tenemos que decir, algunas de las cosas de los muchos que tenemos que decir en el ámbito de la salud. Entonces os presento a Steffi. Steffi Activa en Instagram. Es dietista nutricionista, tiene un máster en entrenamiento y nutrición deportiva y ya ha tenido un recorrido con la nutrición deportiva, ya que lleva 4 años como coach nutricional de Adidas Runners Madrid. Entonces, luego, después de algunos años con esta experiencia en el mundo laboral, decidió iniciar su propio proyecto de Steffi Activa en redes sociales y también con su propia consulta, especializada en temas como salud femenina, nutrición deportiva, que ya hemos dicho, relación con la comida y trastornos de la conducta alimentaria. Y más tarde, junto a su compañera también nutricionista, Victoria Lozada de Nutrition is a New Black, pues tiene Esto es Nutrición, que es un proyecto enfocado a la formación de otros dietistas, nutricionistas, etc. Empezamos la entrevista a modo introductorio. Para los que con esta introducción todavía no te conocen, ¿quién es Steffi Fernández? Bueno, gracias por esta invitación. Por mí, obviamente, un placer estar hablando de estos temas que seguramente son bastante nutritivos para muchos de los estudiantes. En general, bueno, Steffi, yo creo que ya me describiste bastante bien. Obviamente, esa está la parte de, sobre todo a nivel académico, pero sí es cierto que, bueno, que al final, Steffi es una persona que a pesar de que está claro que le encantaba la nutrición deportiva, conjunto iba llevando la consulta y la experiencia que es obviamente la que te hace como pensar cómo guiar toda tu parte profesional. Había algo que no encajaba del todo con todo lo que yo estaba haciendo en consulta y por eso fue que empecé a investigar, empecé a ver qué era lo que pasaba en consulta, sobre todo cuando muchísimos pacientes tenían una mala relación con la comida, una mala relación con su cuerpo y por tanto era demasiado recurrente y para mí era como, tiene que haber otro camino, tiene que existir otro camino, sobre todo del cual nos enseñaron, bueno, a mí al menos me enseñaron hace muchísimos años atrás, entonces al final, pues por esa misma razón es que tomé el camino sobre todo de tratar de que la alimentación no fuera solamente la parte biológica, sino incluso también una parte mucho, tener en cuenta todos los componentes que realmente tiene la alimentación en general y por esa parte ya no solamente la parte biológica, sino que empecé a ver que la alimentación al final también es una alimentación conectada, está conectada con muchos otros factores que nosotros realmente vivimos en el día a día. Y por esa misma razón es que empecé el camino de alejándome de la cultura de dieta, que todo tiene una base bastante fuerte, que bueno, Mm. no voy a Bueno, empezar a sí, hablar aquí. ahora igual hablamos un poco. Entonces, en relación a una de estas cosas que se asocia a la nutrición, como hemos dicho, estás con Adidas, trabajando con Adidas como coach nutricional. Mm. Entonces, ¿cómo crees que desde tu perspectiva de la nutrición, desde tu formación y tu experiencia, cuál es la mejor forma o cómo aconsejas a tus pacientes, clientes, usuarios, en esta unión entre cuidado de la alimentación y actividad física? Sí, yo creo que en ese aspecto siempre lo que trato más que todo de promover, sin duda alguna, es el movimiento, porque sabemos que el movimiento tiene beneficios, sin duda alguna, pero creo que desde un lado, igual que con la alimentación, que sea de una manera flexible,
y que no sea siempre con un mal enfoque, que es el que casi siempre está, que es un enfoque más hacia la recomposición corporal, hacia simplemente modificar o moldear nuestro cuerpo, sino que sea desde un punto en el que yo sé es un autocuidado, es un respeto hacia mi cuerpo. Si yo incluyo más movimiento, pues sé que voy a sentirme mejor a nivel energía, a nivel incluso de huesos, fortalecimiento de huesos, articulaciones y luego sí, ni hablar de la parte de salud mental. Entonces, creo que es casi siempre lo que trato es de promover desde un lado de flexibilidad, pero también tratar de encontrar ese movimiento que realmente nos gusta y no enfrascarnos en un tipo de ejercicio. O sea, siempre entender a que cualquier ejercicio es bienvenido en nuestra vida y si realmente queremos cuidar a nuestro cuerpo, pues si tenemos el tiempo podemos incorporarlo. Porque dirías que esta fijación, como son los deportes en ocasiones que son muy reglados, son muy cerrados, en ocasiones se traslada a cómo los deportistas comen y a lo mejor tienen muchas normas, alimentos muy reducidos con los que se alimentan, o más tendencias a tener cierta relación con la comida. Sí, claro, por supuesto. De hecho, es algo que a nivel, bueno, no sé exactamente la estadística, pero sé Mm, que hace poco empecé a ver sobre todo más estudios que relacionan lo que son las conductas, sean TCA que estén diagnosticados, o sea, trastornos de la conducta alimentaria que estén diagnosticados o no estén diagnosticados, pero hayan conductas como atracones, sí. conductas de compensación, etcétera. Y se ha visto bastante en muchísimos deportes, sobre todo a nivel profesional. Ya no estamos hablando de deportista popular, pero incluso deportista de alto rendimiento, pues obviamente tiene muchísimo mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria o conductas lesivas. Sobre todo, obviamente, hay diferentes deportes y hay deportes en específico como los deportes de combate, como los deportes, por ejemplo, ballet, gimnasia, culturismo, que son mucho más propensos a ello. Sin embargo, los demás tampoco es que se sale mucho de lo que acabas Mm. de decir. O sea, al final, para una mejoría de rendimiento y esa mejoría de rendimiento también va con la composición corporal, entonces muchas veces hay demasiada rigidez con la alimentación y eso lleva a que obviamente hayan más conductas como, por ejemplo, atracones, mala relación con la comida, etcétera. Pero, sin embargo, no es el denominador común a mi parecer. Sobre todo el deportista popular no es el denominador común. A lo mejor si nos interesa el deporte, pues en general también nos gusta saber de nutrición y dedicarle más tiempo, etcétera. Vale. Total. En relación con las dietas, porque hay veces que puede parecer un poco contradictorio que seamos dietistas nutricionistas y que hablemos de cultura de la dieta como algo pues, con ciertas connotaciones negativas o de aproximaciones a la nutrición como el HAES, el Health at Every Size. Entonces, ¿tú esto cómo lo sueles explicar para alguien que no está dentro del mundo de la nutrición? Es súper complicado porque en verdad es lo que acabas de decir. Obviamente como dietistas nutricionistas lo primero que se piensa es que mandamos una dieta y yo quiero primero, o sea, que cuando nos referimos a dieta no estamos hablando, cuando nos referimos de que no hablamos también de las dietas, no estamos hablando del típico concepto que a nosotros nos enseñaron que realmente es dieta es lo que tú comes, lo que yo como, lo que el vecino come, Mm, lo que el amigo come. Realmente cuando nos referimos a dieta estamos hablando de restricción, de normas alimentarias, de ignorar nuestras señales corporales, de que realmente haya una rigidez en torno a la alimentación y muchas normas en cuanto a qué comer, qué no comer, cuándo comer, qué cantidad comer. Entonces, en cuanto a eso, cuando hablamos de cultura de dieta, realmente no es tanto ir en contra de lo que es las dietas, sino más aún de lo que es un sistema que realmente lleva muchísimos años, lo que pasa es que cada vez como que va más en auge y este sistema es el que realmente, o esta cultura es como todo un sistema de creencias que básicamente promueve lo que es un tipo de cuerpo como moralmente superior, es decir, ujú, pues promueve la delgadez, sea promueve un tipo de cuerpo que es en el que yo voy a obtener salud. Si yo no obtengo este tipo de cuerpo,
Pues primero, todos los que no han llegado a ese cuerpo son tanto discriminados, estigmatizados, etcétera. Y luego ya no solamente eso, sino que esta promoción de la delgadez también lleva a que yo vaya a hacer, sea lo que sea, así sea, perder la salud en el camino para lograrla. Y esto, pues ahí es en donde entran las dietas, porque ya no es una opinión personal, ya no es simplemente porque mis pacientes he visto X o Y, ya estamos hablando de que a nivel de evidencia científica ya se sabe que a largo plazo las dietas, lamentándolo mucho, llevan a muchísimas consecuencias perjudiciales, sobre todo a nivel de salud mental, pero también estamos hablando a nivel incluso fisiológico. Entonces, yo honestamente, está claro que esto siempre hay que individualizar. Esto es un mensaje muy general. Es un Mm, mensaje muy general que obviamente estamos hablando de una cultura, y cuando hablamos de cultura de dieta, pues incluso si vamos a la raíz, incluso hablamos de temas hasta de feminismo, de racismo y capitalismo, que no voy a caer en este tema porque es mucho más complejo, pero sí es cierto que esta cultura de dieta ha hecho tanto daño porque obviamente es una industria que gana muchísimo dinero, que al final no complace a nadie o al menos a ¿cómo decir? Como sistemas que están ujú. lucrándose bastante por toda esta parte de las dietas y del perder peso y hacernos sentir que siempre debemos tener ese peso. El detalle está en que yo creo que lo que más ha hecho daño en ese aspecto, y me estoy yendo demasiado del tema, creo, es que a nosotros también nos enseñaron a que de alguna manera u otra este paciente tenía o esta persona que va hacia nosotros tiene que llegar sí o sí a este cuerpo que nos enseñaron que era igual a Ujú. saludable. Y ahí es cuando realmente estamos haciendo daño, desde mi punto de vista. Sí, pueden entrar otros problemas como el no tratar a una persona hasta que esa persona no alcanza un peso que nosotros hemos dictado que debe ser saludable, etcétera. Bueno, las personas que quieran profundizar más en el tema la podéis seguir en redes sociales o buscar en todas las fuentes que queráis. En particular, ¿cómo dirías que se ve esto reflejado en los estudiantes o en general en la población joven? Pues en cuanto a la parte de la relación con la Sí, comida ¿qué o relación cómo. tenemos con la comida, con las dietas, etcétera? Claro, Bueno, estábamos hablando de cómo... que cómo puede Sí, perjudicar a los esto en jóvenes, ¿verdad? particular, exacto. Claro, al final yo el problema que veo, que claro, como jóvenes pueden estar en ese desarrollo a nivel estoy tratando de el crecimiento tanto a nivel identidad, tanto a nivel seguridad, autoestima, o sea, es el momento en el donde yo estoy formando esa seguridad en mí mismo, que obviamente se empieza a formar desde antes, pero Ujú, sin duda alguna esta es como una parte muy importante de ese camino y yo creo que el detalle está en que si de repente sigo escuchando tanto, vale, tu cuerpo no es válido, vale, tú tienes que ser delgado, vale, tu cuerpo lo tienes que moldear, vale, tú tienes también esas políticas, tanto de salud pública, que están ya. como, vale, te vas a morir, la obesidad mata, te vas a morir mañana, y si la obesidad infantil, la obesidad en adultos, etcétera, creo que al final obviamente se genera un miedo y desde ese miedo y también desde ese odio y vergüenza hacia mi cuerpo, porque me da miedo llegar a ese punto, pero ya no solamente hablando de ese punto, sino incluso ya tengo hasta esa inseguridad a nivel corporal, esa imagen corporal empieza como obviamente a alterarse y a modificarse, pues yo creo que el problema está en que está claro que nadie cuida lo que odia. Entonces, si yo empiezo obviamente a ver que tengo que cambiar mi cuerpo sí como sí, tengo que moldearlo sí como sí, porque tengo que llegar a esta delgadez, odio a mi cuerpo y por tanto pues voy a hacer conductas lesivas que realmente no promuevan como ese autocuidado hacia mi cuerpo, no lo voy a ni siquiera respetar porque lo que quiero es cambiarlo de un momento a otro. Entonces, pues ahí vienen lo que son las dietas. Está claro que voy a empezar a hacer
algo que cambie lo más rápido posible a mi cuerpo, porque no es que lo quiero cuidar, lo que quiero es cambiarlo, lo que quiero es moldearlo. Entonces, pues, ¿cuál es la solución? Obviamente una dieta rápida, una dieta que me haga moldear a mi cuerpo, cambiar mi composición corporal lo más rápido posible. Y aquí es cuando pues pueden tener mayores riesgos de trastornos en la conducta alimentaria, pero ya no solamente eso, sino que no siempre tiene que estar diagnosticado como tal de trastorno de la conducta alimentaria. No se Ya tienen que cumplir incluso, los criterios del DSM-5. efectivamente, o sea, simplemente lo que podemos tener son jóvenes que tienen una mala relación con la comida, una mala relación con su cuerpo y por tanto, pues, todo lo que engloba todo esto. Y sobre todo en un momento, sobre todo hablando más de la adolescencia, en el que el cuerpo de per se ya cambia y tiene unos Sí, cambios fisiológicos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se sabe que las hormonas, por como tienen que ser, tienden a que el cuerpo tenga más tejido adiposo. Entonces, claro, hay como mensajes contradictorios de cómo está evolucionando tu cuerpo por cómo creces y lo que te bombardean un poco también en la sociedad. totalmente, totalmente. Siguiendo un poco con esto, se habla mucho a veces de el hambre emocional, la gula, el hambre fisiológico. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo dirías que lo tratas en consulta? ¿Cómo defines? ¿Cómo Sí, ayudas al paciente a...? a identificarlo. Lo que Ujú, pasa es que, claro, primero depende del paciente, porque si es un paciente que viene con un historial muy largo de dietas, es complicado empezar y decirle que sí, bueno, mira, vamos ahora a ver nuestras señales corporales y mm. vas a identificar tus señales corporales como hambre y saciedad. Imposible, porque Está esta tan persona desconectado, ¿no? Que está súper desconectado y se ha ignorado durante mucho tiempo, que bueno, hay que empezar a reconectar por esa parte, pero luego si ya empezamos a lograr poco a poco conectar por esa parte, pues primero ir como identificando o estar presente con los sentimientos, sensaciones físicas que tenemos. Sea, por ejemplo, yo prefiero ir descartando cosas como, por ejemplo, que ya sabemos que durante el día hubo nutrientes suficientes. O sea, en qué momento del día es que te pasa esta gula o esta hambre, por ejemplo, que es una hambre muy grande o lo que sea, siempre son como en momentos específicos del día y entonces empezamos a descartar, sea que no dimos suficientes nutrientes durante el día. Lo segundo sería, ok, vamos a descartar la parte de autocuidado. Ejemplo, no dormí lo suficientemente bien o no tuve un buen descanso o calidad de sueño. Y luego entonces ya vamos por la tercera, que sería, bueno, vale, puede ser obviamente un hambre emocional o simplemente placer, comer por placer, porque ahora yo creo que lo que es ansiedad es como una palabra que ahora ya se le dice a todo ujú, ansiedad. Como yo me como un chocolate, eso es ansiedad. No, lo puede ser comido que por... sí. Sí. Claro, simplemente te apeteció comer el chocolate y ya está, no tiene que ser Ujú. ansiedad. Pero claro, como que al final todo esto es, o si no estoy comiendo por hambre porque no me ruge el estómago, entonces tiene que ser ansiedad. Y no necesariamente, nosotros también tenemos lo que hablaba anteriormente, o sea, tenemos un componente biológico con la comida, sí, maravilloso, pero también tenemos un componente emocional y hay un componente de placer y hay un componente social y cultural. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, que ese es el problema, por ejemplo, de las dietas, que no lo tienen en cuenta. Que lo eliminan Entonces, por completo a... La dieta es para cambiar tu cuerpo, es para eh, adelgazar y ya. claro, es como que no tengo ideas si tuviste una experiencia vivida, si a nivel cultural te unen, no sé, ciertas comidas con tu cultura y a nivel incluso nostalgia. Entonces, bueno, al final, esta parte de gula o hambre, siempre y cuando podamos identificar que dependiendo de la persona tiene sensaciones diferentes en cuanto a lo que es hambre, pero podemos descartar varias cosas para poder entender si es hambre o no y siempre haciendo que esté presente en el ahora, es decir, al principio se hace un poquito abrumador porque hay muchas cosas que pensar, es decir, si yo le estoy diciendo a una persona que antes estaba acostumbrada a que yo le dijera, pues mira, te comes 20 gramos de esto y 30 gramos de esto y ya está. Ahora tienes que pensar, vale, esta combinación realmente me sacia, esta combinación realmente me gusta, cómo me siento mientras estoy comiendo
este mix de alimentos y Ujú. además de esto me está saciando. ¿Puedo dejar de comerlo ya o quiero seguirlo comiendo? Lo que estoy teniendo realmente es hambre, me ruge el estómago, llevo muchísimas horas sin comer, o es que me apetece este alimento, o es que estoy pasando también por una emoción, sea cual sea. Entonces, pues sí, lo tengo como herramienta porque la realidad es que también puede ser una herramienta para gestionar nuestras emociones. Vale. En el caso de los estudiantes que, por ejemplo, tenemos periodos de más estrés, periodos de exámenes, que siempre se puede utilizar un cierto alimento muy palatable como recompensa cuando me estoy de X páginas o como estoy estresado, em, llego a casa y arraso con el armario. ¿Tú estas dinámicas cómo las tratas o cómo las ves? Sí, yo creo que siempre en ese aspecto, como te comentaba del hambre emocional, yo creo que no siempre es como verle ese hambre emocional, sea por estrés, sea por cualquier Ujú. emoción, tristeza, felicidad o lo que sea. Creo que uno, no verle automáticamente como el lado negativo, porque sin duda Exacto. alguna no tiene una connotación negativa, es un hambre más que tenemos, solo Ujú. que esta herramienta, el problema está en si es la única herramienta que yo tengo para gestionar mi emoción, la única herramienta para gestionar mi estrés. Entonces ahí sí caemos en un problema, pero sobre todo porque no lo estoy gestionando. Con la comida sí, está claro que es un acceso, es la herramienta que tiene un acceso fácil, está a la mano, la puedo tomar y ya está, pero sí es cierto que no nos ayuda a gestionar esta emoción como tal. Entonces, casi siempre se recomienda, sí, puede ser que de repente pueda llegar a ser una buena herramienta, pero en otros aspectos tratar de buscar otras herramientas que podamos incorporar, sea, mira, salir a andar, sea incluso escribir, meditar, bailar. Hay Mm. muchísimas herramientas que se pueden tomar en cuenta. Lo que pasa es que, claro, la más fácil y la única que nos enseñaron también es la comida. Para todo era como, estás feliz, come, estás triste, come. Entonces, normal que es la única que podemos hasta ahora tener en cuenta, pero la idea es ir incorporando como una cajita de herramientas para cuando Ujú. yo realmente me sienta así, incluso poder parar, frenarme y decir, vale, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Y luego entonces decir, vale, en este momento en realidad puedo incorporar otra herramienta, como por ejemplo darme unos pequeños descansos, porque entiendo que también son momentos en donde estoy sentada todo el tiempo y no me puedo ni siquiera tomar un descanso, pero en general la idea sería que es una forma también de autocuidado. Entonces me doy pequeños descansos, no estoy diciendo mucho, pero al menos unos de 5 minutos o 10 minutos que yo pueda pararme, frenarme, salir a andar un poquito o incluso simplemente escuchar música un rato y luego continuar, porque no siempre y no necesariamente la parte de la comida nos va realmente a llegar a sentir esta emoción. También es cierto que no nos gusta sentir esta emoción, esta incomodidad y este estrés, entonces siempre lo tratamos como de apaciguar con la comida. Ya, bueno, tampoco es cuestión de negar esa función de supervivencia que tiene un recurso que tenemos al fin y al cabo. Em, entonces, ¿tú dirías que sería necesaria más formación en el tema de alimentación? Ya no solo decir esto es saludable, pirámide o plato de Harvard, sino, por ejemplo, aconsejar que los jóvenes, por ejemplo, que no sabemos cocinar mucho y entonces a lo mejor eso nos hace recurrir más a ciertas comidas, cocinemos o tengamos algún tipo de formación más general en alimentación. Y yo creo que es vital, es como esas materias que siento que son vitales realmente para lo que vamos a vivir después de salir Mm. de la escuela, es decir, o sea, se nos enseñan muchas cosas teóricas, etcétera, pero no se nos enseña lo que realmente va a ser la vida. Y la vida, pues sí, es que comemos varias veces al día y nadie nos enseña como lo básico, al menos como tú comentabas, o sea, lo básico que puede ser lo que es la nutrición. Y creo que una nutrición
que obviamente sea más integrativa, que no sea simplemente esto, como tú decías, esto es malo, esto es bueno y ya está, o el plato de Harvard y ya, sino que incluso, pues mira, técnicas para poder cocinar rápido o incluso combinaciones de platos que puedas incorporar, que sean nutritivos, pero a la misma vez sencillos para que puedas al principio cuando no tienes idea de qué cocinar y que también teniendo en cuenta que no a todo el mundo le encanta cocinar, Mm. entonces, y no tienes el tiempo, entonces tratar de, a ver, tomar decisiones que para ti también las puedas aprovechar y ese conocimiento aprovecharlo, pero siempre y cuando obviamente esta educación sea no llevada desde la obsesión y desde la rigidez, o sea, creo que entre todo esto, el conocimiento sin duda alguna es poder, es decir, que enseñar a estos jóvenes como que mira, estas decisiones alimentarias son buenas decisiones alimentarias, las puedes incorporar porque obviamente una alimentación llena de nutrientes es beneficiosa sin duda alguna, pero que entre todo esto también incluso podamos seguir o continuar con esas señales corporales que incluso tuvimos desde niños, Sí, que yo se fueron destruyendo. la verdad es que uno de los comentarios que, bueno, no comentarios, sino cosas que leo o escucho sobre gente de mi edad es, a mí nadie me avisó cuando entraría a la vida adulta que tendría que estar preparando y pensando qué organizar para las comidas, 3 comidas al día durante el resto de mi vida. Es algo como que se dice mucho. Es verdad, totalmente, pero es que por eso digo que son de esas materias que hay que ir parece, metiendo en las escuelas porque realmente es lo que nos va a hacer sobrevivir en nuestro día a día, en la vida adulta. Bueno, pues nada, eran un poco las preguntas que... Ah, no, perdona. Sí, tengo una más, es que está en la segunda página. Em, Eso, si pudieras grabar un solo mensaje alimentario en la mente de todo el mundo, ¿cuál sería? Pues, ay, qué complicado. Yo creo que diría alimentación, bueno, diría flexibilidad ante todo. Creo que como que la palabra favorita que tengo ahora, capaz después puede ser otra, pero por ahora la palabra flexibilidad en cuanto a la alimentación y que la alimentación está conectada con todo. Mm, Me encantaría extenderme en esto, pero bueno, decir que al final la alimentación, tratar de incluir flexibilidad, entender que es una alimentación conectada y que el problema normalmente no es la alimentación, sino es una consecuencia de Mm. muchas otras cosas que somos nosotros. Bueno, yo creo que tenemos en general bastante camino para hacer de la nutrición algo positivo o quitarle un poco Total. esta carga, estas connotaciones negativas. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nuevamente os invito a, si queréis seguirla por redes sociales o consultar qué es lo que hace en el mundo. Y también os invito a seguir las redes sociales de FEDNU y de el CEM y estar atentos a lo que hacemos esta semana en Instagram, que hablaremos de muchos temas. Muchas gracias.